Dios te bendiga. Es realmente para mí, el pastor Rolando Rodríguez, un placer poder llegar a tu vida. Si necesitas oración, si necesitas un lugar donde congregarte, si necesitas una palabra, pues una palabra de Dios, de parte de Dios, aquí estamos. Estamos para servirte. Y gracias una vez más por permitirme llegar a tu vida a través de este espacio que hemos denominado El temor de Jehová es manantial de vida. Y en esta oportunidad quiero invitarte a que pensemos en este tema, en la importancia de perdonar porque hemos sido perdonados. ¿Por qué debemos perdonar a los demás? Porque tú y yo hemos sido perdonados. Perdonados por nuestro Señor y nuestro Salvador. Perdonados a través del poder de la sangre de Cristo. Esa sangre que nos limpia, que nos perdona, que nos transforma. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, somos perdonados por gracia, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante perdonar. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido perdonados. Y quiero que pienses por unos minutos en un personaje de la Biblia, en un personaje a quien el apóstol Pablo le escribió una carta invitándole a que perdonara a alguien que trabajaba para él. Y quiero que leas en Filemón capítulo 1, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué palabra tan especial le dice el apóstol a Filemón? ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre de buena posición económica en Jerusalén en la época del apóstol Pablo. Filemón tenía un trabajador que se llamaba Onésimo. Onésimo, que podríamos decir era su hombre de confianza, su mano derecha, su tesorero tal vez, o alguien que trabajaba para él y era de mucha confianza. Pero Onésimo le falló, le robó a su jefe, a Filemón. Y Onésimo tuvo que salir huyendo de la casa de Filemón y llegó hasta Roma, a la cárcel donde estaba Pablo. Fue a visitar a Pablo. Y estando allá en la cárcel se encontró con el apóstol Pablo y habló a Pablo de la situación por la que estaba pasando. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Filemón mandándole esta hermosa carta diciéndole que perdone a su empleado, a su amigo, a su compañero llamado Onésimo. Y lo primero que el apóstol Pablo dice aquí es que el apóstol reconoce las virtudes de Filemón. Muchas veces cuando nosotros queremos intervenir en alguien que está pasando por un problema, tal vez muchas veces nos inclinamos en los puntos negativos. Pero aquí Pablo lo primero que hace es que reconoce las virtudes. Antes de hablarle de Onésimo, lo primero que le dice es: tú eres un hombre que tiene muchas cualidades hermosas. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer también. Cuando vamos a intervenir en algún problema, en alguna situación, primero tratar de reconocer las virtudes de esa persona, las cosas buenas, antes de hablarle del otro que le falló o que le faltó. Y el apóstol Pablo le dice: mira, Filemón, tú eres un hombre bueno, tú eres un hombre de Dios, tú eres un siervo de Dios. Una de las cosas importantes, dice en el versículo 12, es que la iglesia se reúne en tu casa.
Parece ser que los hermanos no tenían un templo en ese momento y la iglesia, o sea, el grupo de creyentes, se reunía en la casa de Filemón. Y Pablo le dice: mira, Filemón, yo doy gracias a Dios porque por ti los corazones de los hermanos son confortados. Los corazones de los hermanos son alentados. Tal vez Filemón está pensando mal de Onésimo y tiene pensamientos negativos. Y el apóstol Pablo no le habla de Onésimo. Le dice las cosas buenas que él tiene. Ojalá podamos aprender eso. A reconocer las virtudes primero de las personas antes de ver las fallas, antes de ver las faltas. Y le dice: mira, mi hermano, por ti han sido consolados los corazones de los santos. Yo te escribo para que tú perdones a Onésimo y lo recibas de nuevo en tu casa. Sí, yo sé que él te falló, pero ahora él ha cambiado. Él es un hombre que ha sido transformado con el poder de Dios. El perdón es algo que se ha perdido en este tiempo. Es algo que se ha perdido. Hoy vivimos en una sociedad que no le gusta perdonar. Hoy vivimos en una sociedad que lo que busca es la venganza. Que lo que busca es: me hiciste algo, te devuelvo con algo peor. Con algo tal vez más grande que lo que tú me hiciste. Pero hoy día, tú y yo estamos llamados a perdonar. A perdonar a quienes nos ofenden, porque nosotros también muchas veces ofendemos a los otros. Estamos llamados a perdonar. Debemos hacer lo contrario que hace la humanidad en su gran mayoría, de buscar venganza, de buscar venganza. Tú y yo estamos llamados a perdonar porque hemos sido perdonados. Y cuando no perdonamos, suceden cosas en nuestras vidas. Cuando no perdonamos, punto número 1, podemos entender que la falta de perdón encierra al creyente, al cristiano, tras las rejas del pasado. La falta de perdón encierra al creyente tras las rejas, tras las prisiones del pasado. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, nos pasamos la vida recordando ese evento negativo que nos hicieron. Cuando no perdonamos, nos pasamos encerrados en una cárcel del pasado, recordando lo que me hizo, por qué me lo hizo y cuándo me lo hizo. Pero cuando perdonamos, las puertas de la libertad se abren, se rompen las cadenas. Tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos encierra tras las rejas del pasado. En segundo lugar, la falta de perdón produce amargura. Produce amargura porque mientras más tiempo permanezco encerrado en eso que me han hecho, la raíz de amargura, el sentimiento de amargura se crece. Entonces, ¿por qué yo debo perdonar? Número 1, porque la falta de perdón me mantiene encerrado en las rejas, en la cárcel del pasado. Y número 2, porque la falta de perdón produce amargura. Dice la Biblia en Hebreos 12:5, Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice: mirad bien que alguno de vosotros no deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean condenados. Mirad, dice la Biblia, que ni tú ni yo anidemos en el corazón, guardemos raíces de amargura, porque la falta de perdón produce amargura. Número 3, la falta de perdón, ¿sabe lo que hace? Le abre las puertas a Satanás. Le abre las puertas a Satanás, al enemigo. Le abrimos las puertas al enemigo cuando no perdonamos y dejamos que esos pensamientos produzcan en nosotros cada vez más amargura y más deseo de venganza. Y también, en cuarto lugar, y esto es muy importante, quiero que lo pienses y lo medites y lo recuerdes, que la falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. La falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. Tenemos que perdonar y amar a nuestros hermanos. San Juan dice en Primera de Juan: ¿cómo es posible que tú digas que amas a Dios a quien no lo estás viendo y no puedas amar y perdonar a tu hermano a quien sí lo estás viendo? Si no amamos a nuestros hermanos,
no vamos a poder tener una buena comunión con Dios. La falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. Tenemos que darle soltura, libertad al Espíritu Santo. Tenemos que permitir que en nosotros suceda lo que dice el apóstol Pablo, en cuanto a Filemón. Filemón, escúchame. Yo quiero que tú sepas que por ti, amado hermano, por ti son consolados los corazones de los santos. No podemos anidar raíces de amargura. No podemos permitir que la falta de perdón nos estorbe nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. Somos seres humanos, cometemos errores, ofendemos en palabras y en acciones, pero tú y yo, hoy más que nunca, estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante perdonar? ¿Por qué es importante perdonar? Porque la falta de perdón me mantiene encerrado en la cárcel del pasado. La falta de perdón produce amargura. La falta de perdón me mantiene en el pasado. La falta de perdón estorba la relación con Dios. La falta de perdón abre las puertas a Satanás. Perdonemos, pero hagámoslo de todo corazón. No con esa mentalidad que tiene el ser humano que dice, perdono, pero no me olvido. Si perdonas y no olvidaste, no estás perdonando nada. Hay una expresión también muy popular en inglés que dice, I don't get mad, I'll get even. No estoy enojado, pero me la empato, me la cobro. I don't get mad, I just get even. Tampoco podemos tener esa actitud negativa. Tenemos que pedir a Dios, Dios, ayúdame a perdonar a mis hermanos. ¿Por qué? Y finalmente te lo voy a repetir una vez más. ¿Por qué tú y yo estamos llamados a perdonar? Número 1, la falta de perdón me mantiene encerrado en el pasado. La falta de perdón produce raíces de amargura. La falta de perdón le abre las puertas a Satanás. La falta de perdón estorba la relación con Dios. Perdonemos y hagámoslo de todo corazón. Que Dios te bendiga en esta mañana, en esta oportunidad. Que Dios te bendiga en este día, en esta noche, sea el momento que estás escuchando esta grabación. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a perdonar de todo corazón a quienes te han ofendido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, este es tu pastor y amigo, Rolando Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Luz y Esperanza, localizada en el 145 de la Summit Street en la ciudad de Pawtucket. Teléfono 978-376-2438